Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 18 del libro de San Juan: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice la palabra de Dios que el mundo ama lo suyo y que el mundo aborrece a los cristianos porque los cristianos ya no somos del mundo, ya no vivimos tras lo que antes vivíamos. En el mundo, cuando nosotros no conocemos a Cristo Jesús, nosotros amamos las cosas que no convienen. Entonces pensábamos que ser felices es ir y consumir todo el licor que nuestro cuerpo aguantaba, que el adulterio, la fornicación, eran las cosas que convenían, porque no entendíamos la verdad. Sin embargo, cuando nosotros atendemos el llamado de Cristo Jesús, nosotros sufrimos muchísima aflicción. Y los primeros que tal vez te aborrecen son tus familiares, son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus tíos, tus abuelos, porque todos ellos quieren que tú sigas en el mundo siendo fieles a las tradiciones del mundo, a la religión que el mundo te dio y a todo lo que el mundo te ofrece. Pero cuando tú empiezas a hablar con Cristo Jesús, cuando tú empiezas a conocer más de la Biblia, cuando tú empiezas a buscar más y más de Dios, entonces Dios empieza a regalarte sabiduría en el conocimiento de su palabra. La palabra de Dios nos indica que seremos rechazados por el mundo, y hacen parte del mundo todas aquellas personas que no conocen a Cristo. Y entonces el cristiano va a sufrir. Desafortunadamente hoy, que estamos viviendo tiempos de apostasía, cuando un hombre, una mujer sufre aflicción, comete el error de ir donde su pastor, donde su evangelista, donde su maestro, para recibir de este un aliento, un apoyo espiritual, y va a la consejería.
Pero en estos tiempos, como dije antes, que estamos en tiempos de apostasía, donde muchos mentirosos que se hacen llamar pastores, le dicen a los hermanos que si están sufriendo aflicción, que si tienen problemas es porque están en pecado. Les dicen que se revisen, porque un cristiano no puede estar en pecado y no puede tener aflicción. Y entonces uno ve cosas como las que le toca a uno ver acá por las redes sociales, donde pastores, evangelistas, maestros hablan que van a sacar un espíritu de una persona cristiana, que espíritu que impide el crecimiento económico. Herejías como esas las ve uno todos los días en las redes sociales. Y es triste que a una persona que está caminando en Cristo de verdad y que uno puede ver que esa persona realmente está en el Espíritu, porque está sufriendo aflicción, porque está siendo rechazado, vituperado por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus vecinos. Y para rematar a esta persona que anda en Cristo Jesús, ese que se dice pastor, le dice que le va a sacar un demonio. Eso no es bíblico. La Biblia no dice que los cristianos estemos endemoniados. Entonces uno no sabe por qué se han inventado muchos pastores eso de que hay que sacarle demonios a los cristianos, cuando eso no es bíblico. Y precisamente esas son las aflicciones que Cristo profetizó que íbamos a padecer. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 22, nos habla precisamente de las profecías que Jesucristo les hizo a sus apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y dice la palabra: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, mire usted, amado hermano, amada hermana, que cuando usted anda en Cristo Jesús, que cuando usted se mueve en el Espíritu, que cuando usted es una persona que cumple la palabra de Dios como está escrita en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, usted es una persona que se esfuerza, que es valiente en meditar en la palabra de Dios en el día y en la noche, y de hacer como está escrito en la palabra de Dios. Cuando usted es capaz de hacer eso, entonces usted va a sufrir persecución, porque significa que usted está agradando a Dios con su comportamiento, con su manera de obrar, con su manera de pensar. Y si tú andas conforme a las reglas de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, pues vas a cumplir con lo que dice la palabra. Los apóstoles sufrieron persecución. Así nos muestra el libro de Hechos en el capítulo 5, en el versículo 41. Vamos al libro de Mateo para que podamos leer en 5:41 de Hechos
que los apóstoles sufrieron persecución, y estamos hablando precisamente del apóstol Pedro y el apóstol Juan, que sufrieron persecución. Dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro y Juan? Ellos fueron sorprendidos predicando la palabra, y los maestros de la ley ordenaron encerrarlos en la cárcel a ellos. Amén. Ordenaron pues que fueran encerrados los apóstoles por causa de estar predicando la palabra de Dios. Y al estar en la cárcel, un ángel del Señor los saca de allí y los envía a predicar la palabra. Cuando los maestros de la ley envían para que sean presentados ante ellos Pedro y Juan, se llevan la sorpresa de que la cárcel está completamente cerrada y los guardas están en sus lugares, pero los apóstoles no están. Entonces dice la palabra que vino uno y les dijo el lugar donde estaban ellos predicando la palabra de Dios. Entonces dice la palabra que mandaron a traerlos y que los condujeron hacia ellos sin violencia, por temor de ser apedreados por las personas que los tenían a ellos como profetas. Entonces nos enseña la palabra cómo ellos le predicaron el evangelio a los maestros de la ley. Y uno de ellos, llamado Gamaliel, los llamó aparte y les dijo que tuvieran cuidado de ellos, porque si lo que ellos enseñaban no venía de Dios, seguramente eso se iba a acabar pronto. Pero que si lo que los apóstoles estaban enseñando venía de Dios, tal vez ellos fueran a estar peleando contra Dios. Entonces convinieron en soltarlos, pero antes de soltarlos los mandaron a azotar. Y por eso es que nos dice el versículo 41 del capítulo 5, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Leamos la palabra, lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 17 del libro de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras,
el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, levantando a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, mire usted que cómo se cumple la profecía entregada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, cuando les advirtió que por causa de su nombre iban a ser perseguidos. Amén. Y dice el libro de Mateo en el capítulo 5, volvamos al libro de Mateo, porque es importante que nosotros tengamos claro esta palabra para que entendamos cuál es la razón por la que hoy tú sufres aflicción, para que podamos entender por qué hoy tú sientes que tus familiares se apartan de ti, tus amigos se apartan de ti. Cuando tú dices que eres cristiano, que amas a Cristo y predicas a Cristo, es necesario que entiendas que cuando tienes problemas con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos, con tus vecinos, con tus amigos en el colegio, con tus amigos en la universidad, con tus amigos en tu vida diaria, en el trabajo, cuando sientes aflicción, que se apartan de ti, te maltratan, hablan mal de ti, porque eres cristiano, eres bienaventurado, como lo dice la palabra de Dios. Debes entender que todo eso que pasa es porque no perteneces al mundo al que los demás están perteneciendo. Entonces debes sentirte gozoso, debes sentirte pleno en ti mismo, porque estás logrando entender que eres un verdadero cristiano,
una persona que adora a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Es importante que entiendas que todas estas cosas pasan porque ya Cristo Jesús las profetizó antes y los apóstoles las vivieron, y los predicadores de Cristo que andan en espíritu y en verdad las sufren cada día. Eso es lo que pasa. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, tú que eres un cristiano, una cristiana que lee la palabra de Dios, tú miras cómo mataron a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento por predicar la palabra de Dios, por decirle al pueblo lo que Dios quería que hicieran, que se apartaran del mal, que se apartaran del pecado. Amén. Entonces, amigo cristiano, amiga cristiana, hermano en Cristo Jesús, es necesario que entiendas que todas las cosas que te están pasando, los problemas por los que estás pasando, es precisamente porque amas a Cristo Jesús. Cuando por causa de Jesús, aquellos que decían ser tus amigos se apartan de ti. Cuando por causa de Jesús, tus hermanos te aborrecen, tus vecinos ya no te hablan, entonces debes sentirte tú bienaventurado, bienaventurada, porque eso es lo que la palabra de Dios te enseña. ¿Sí? Por eso el libro de Santiago nos exhorta en el capítulo 5, versículo 10. Vamos al libro de Santiago, 5:10 de Santiago, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, porque muchas veces aquellos hermanos que están en esas iglesias falsas, cuando sienten todas estas persecuciones por parte de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, muchas veces ellos acuden al pastor, al maestro, al evangelista, para hacerles parte de la situación que está viviendo, para recibir un aliento de ellos, un buen consejo de ellos. Pero estos que en realidad no son cristianos, porque no conocen la palabra de Dios, empiezan a afligirlos más todavía, diciéndoles que se revisen, que están en pecado, porque un hijo de Dios no puede sufrir afrenta, que un hijo de Dios no puede estar bajo ninguna circunstancia siendo odiado por las personas o estas cosas, porque ellos ni siquiera leen la palabra de Dios con sabiduría. Amén. Entonces los afligen más. Entonces debes entender, hermano, hermana, en Cristo Jesús, que cuando te están pasando estas cosas es porque realmente estás caminando bajo los principios bíblicos que Cristo Jesús nos manda. Y dice la palabra de Dios en 5:10 de Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice la palabra: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, cuando estés sufriendo aflicción, cuando sientas persecución, porque eres cristiano, porque eres cristiana, porque amas a Cristo con todo tu corazón, cuando una persona se aparta de ti porque eres evangélico, es porque esa persona pertenece al mundo,
y lo que hay en ella es distinto de lo que hay en ti. Por eso huye de ti. Porque el espíritu que reposa en ti es distinto al espíritu que reposa en esa persona. Por eso debes entender que esas personas sienten esa necesidad de apartarse de ti, y no solamente de apartarse de ti, sino que muchas veces hablan mal de ti, incluso te persiguen, empiezan a odiarte. Entonces, en vez de afligirte por eso, vístete de gozo, de alegría, porque estás sufriendo afrenta por causa del buen nombre de nuestro Salvador. Porque eso fue lo que pasó con los apóstoles. Ya ellos nos han dado ejemplo. A ellos los azotaron y salieron del concilio llenos de gozo, porque sufrían afrenta por causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es, hermano. Nos enseña 2:20 de Primera de Pedro. Dice la palabra en 2:20 de Primera de Pedro: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces mira lo que nos enseña el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos enseña que muchas veces somos azotados. Dice que muchas veces pecando somos azotados, somos abofeteados, y sin embargo lo sufrimos. ¿Cuánto más no debemos gozarnos si somos abofeteados por causa del buen nombre de nuestro Dios? Entonces es importante que nosotros empecemos a caminar conforme a la voluntad de Dios y a entender que muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de buscar al hombre para que nos ayude en nuestras aflicciones, cometemos errores, porque a la primera persona que nosotros tenemos que buscar cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos un problema, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo vituperados, a la primera persona que tenemos que buscar cuando tenemos un problema es al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos, cuando doblamos rodillas ante nuestro Dios, clamamos a Él misericordia, para que Él nos ilumine, para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya, para que Él nos capacite, entonces estamos haciendo lo correcto y va a venir el Espíritu Santo y nos va a llenar con su poder y su gloria, que es poderosa. Amados hermanos, cuando tengamos que ir donde el hombre a pedir un consejo, que sea la última opción que tenemos. Nuestra primera opción siempre tiene que ser Cristo Jesús. Porque ¿cómo puedes decir tú que crees y a la primera persona a la que vas es al hombre y no a la persona del Espíritu Santo? Hermano, el otro día yo trataba de explicarle algo a unos hermanos en Cristo y me dio mucha tristeza cuando ellos en primer lugar reconocieron que no tenían conocimiento de lo que yo les estaba enseñando. Pero lo triste fue que ellos no dijeron: vamos a preguntarle al Señor, yo voy a doblar rodillas delante de mi Dios para que Él me enseñe, me instruya y me capacite en esto que usted me está diciendo. No. ¿Sabe qué dijeron ellos?
voy a preguntarle al pastor. Allá en la iglesia donde yo me congrego voy a preguntar para que me digan si lo que usted me está diciendo está en la verdad. Es triste que una persona que diga que es cristiana haga eso, porque le está dando más importancia al hombre. Está diciendo que el ser humano es el que le puede enseñar las maravillas de la palabra de Dios, cuando eso no dice la Biblia, eso no es bíblico. La Biblia lo que me enseña es otra cosa. La Biblia lo que me enseña es que cuando el salmista estaba orando a Dios, el salmista le dijo a Dios: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu bendita palabra. Ahora, cuando yo digo que no es bíblico, ¿a qué me refiero? A que no es bíblico. A que no es bíblico que nosotros le demos el primer lugar al hombre y no a Dios. Eso no es bíblico. Porque no quiero que me malentiendan. Cuando dije no es bíblico, porque muchos pueden entender que no es bíblico el ir a buscar a un pastor, a un maestro, a un evangelista para que te explique la palabra de Dios. Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que no es bíblico que a la primera persona que tú le des, que tú debes buscar, es al hombre, cuando a la primera persona que tú tienes que buscar es a Cristo Jesús. Amén. Ojalá me entiendas. Ojalá puedas entender las cosas para que a ti mismo puedas esforzarte y ser valiente, y cada día empezar a escudriñar más la palabra. Mira, esto que yo te estoy diciendo hoy a ti, ¿qué es lo que tú debes hacer con lo que yo te estoy diciendo? Doblar rodilla ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo y decirle que pedirle que si lo que yo te estoy diciendo está en la verdad, y que si lo que yo te estoy diciendo está en la verdad, que lo guarde en tu corazón y en tu mente, y que abra tu boca para que lo exprese a otras personas que no conocen la verdad. Pero tú no debes creer lo que yo te digo porque soy yo el que te lo digo. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque tal vez yo te estoy diciendo mentiras. Porque tú no debes dar por hecho cierto todo lo que los hombres te dicen. Siempre tienes que ir a la palabra de Dios, confirmarlo y doblar rodilla y preguntarle al Espíritu Santo de Dios para que Él te confirme que lo que te están enseñando es lo correcto. Porque muchos te pueden enseñar mentiras. Yo te puedo estar enseñando mentiras. Y es por eso que hoy hay tanto mentiroso con iglesias grandes que enseñan mentiras, gente que no tiene temor de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el temor a Dios es odiar el pecado. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que alguien enseñe la palabra de Dios con mentiras? Y no cualquiera mentiras. Por ejemplo, hoy uno escucha que Dios se mueve en lo sobrenatural y que los milagros de Dios son algo sobrenatural. Hermanos, hermanas, eso es mentira. Incluso eso es hasta una herejía, porque eso no es bíblico. No es bíblico bajo ninguna circunstancia que Dios se mueva sobre lo natural. ¿Cómo es posible que personas que digan que son cristianas estén diciendo que Dios se mueve en lo sobrenatural?
Eso es una herejía, hermano. Porque explican que los milagros de Dios están fuera de la interpretación humana. Entonces alguien me dice, venga hermano, ¿usted por qué dice que Dios no se mueve en lo sobrenatural? Y entonces cuando una persona tiene una enfermedad que el hombre no puede curar, entonces hermano, y esa persona parece sana, y va al médico y ya no tiene nada, entonces ¿eso qué es? Eso no es un milagro sobrenatural, porque si los hombres no podían sanarla y entonces se sanó, ¿no eso es un milagro sobrenatural? Le digo, no señor, no se equivoque, lea la Biblia, deje de ser idólatra. No esté usted repitiendo lo que dice otra persona. Vaya a la palabra de Dios. Los milagros de Dios no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Los milagros de Dios son promesas de Dios, profecías escritas en la Biblia. Esos son los milagros de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. Oiga, vamos al libro de Isaías. Uno de ellos, porque la Biblia tiene muchísimas versículos donde nos enseña que los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas que Dios hace son sus promesas que están escritas en la Biblia. Si están escritas en la Biblia, ¿cómo tú me vas a decir que es algo sobrenatural, por Dios? Si están escritas en la Biblia, ya están profetizadas en la Biblia que eso es lo que va a pasar, ¿cómo me vas a decir que un milagro de Dios es un hecho sobrenatural? No puedes tratar con mentiras a la gente. Ahora bien, si ya eres pastor, si eres maestro, si eres evangelista y no conoces, pues dobla rodilla ante Dios, pídele perdón y dile que te enseñe tu palabra para enseñarla conforme a su voluntad. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no decir que Dios se mueve en lo sobrenatural cuando eso no es bíblico. Dice la palabra de Dios desde el versículo 16 en capítulo 1 de Isaías. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Óigame, bendito sea el nombre de Dios. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Dios te va a sanar. Dios te va a libertar. Cuando en ti haya un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento sincero. Yo he enseñado aquí en muchas de las grabaciones que se han subido que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Dejad de hacer lo malo, hacer lo bueno. Entonces yo estaba haciendo lo malo, ahora yo quiero hacer lo bueno. Ahora mis pensamientos no van a estar inclinados hacia el mal, sino que mis pensamientos van a estar inclinados hacia el bien. Ahora yo voy a hacer las cosas que son buenas, puras, nobles, agradables a Dios. Y Dios, que conoce mi corazón, al ver mi arrepentimiento sincero, mi arrepentimiento verdadero, ese cambio de pensamiento que hay en mí, Él viene y aparta a ese espíritu inmundo que me estaba enfermando, a ese espíritu inmundo que me tenía bajo su dominio, y entonces va a haber restitución. Ahí está el milagro de la vida, ahí está el milagro que Dios hace en mi vida,
porque Él viene y restaura lo que el enemigo había dañado en mí. Pero Dios no se mueve sobre lo natural. Los milagros de Dios son sus promesas escritas en la palabra de Dios. Eso es lo que tú debes entender. Dice la palabra de Dios en 5:10 de Primera de Pedro. Vamos al libro Primera de Pedro para ver qué nos dice nuestro poderoso Salvador. En 5:10 de Primera de Pedro. Y dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando el Dios de toda gloria, como dice aquí la palabra, después de que nosotros hayamos padecido un poco de tiempo, o sea, después de las persecuciones, de que nosotros logramos vencer, después de que nosotros ya dejamos de darle importancia a que nos desprecien nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros hijos, después del desprecio de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, después de eso, que hayamos soportado esas cosas, entonces dice la palabra: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, cuando ya dejemos de darle importancia a todas estas cosas y vamos de frente hacia aquello que nos conviene, entonces vamos a ser plenamente realizados en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Amado hermano, amada hermana, seguir a Cristo Jesús cuesta. Seguir a Cristo Jesús te va a costar sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena, porque siempre vas a vivir lleno de gozo, sin importar toda la cantidad de problemas y adversidades por las que puedas estar pasando. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de compartir esta tu palabra. Que seas tú, Señor, llenándonos con tu poder, con tu gloria poderosa, Padre Santo. Que seas tú, Señor, permitiendo que podamos meditar en tu palabra en el día y en la noche. Que tú permitas que podamos hacer conforme está escrito en tu palabra. Que haya en cada uno de nosotros el deseo de seguir adelante, sin prestar atención a las aflicciones que tenemos, a las persecuciones que nos hacen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Incluso muchas veces somos perseguidos, somos burlados por nuestros propios hermanos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a superar todas estas situaciones y permítenos entender, Señor, que todas estas cosas hacen parte de este mundo, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Amado Dios, llénanos de paciencia, llénanos de tolerancia y regálanos tu palabra, Padre Santo, para que a través de ella tu Santo Espíritu nos enseñe, nos instruya y nos capacite en su bendita palabra. Permite, Señor, que esta semana sea una semana llena de esperanza, de triunfo en Cristo Jesús.
Que tú, Señor, permanezcas en nosotros y nos guíes, Señor, al arrepentimiento verdadero y a la comunión contigo. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.